Sala de Prensa, el programa periodístico que pone en contexto los temas más importantes de la región. Sala de Prensa, política y opinión. Actualidad. Sala de Prensa, por todas nuestras redes sociales. YouTube, Instagram, Facebook y nuestra página web www.hoyesviernes.com. Sala de Prensa con Oscar Fernando Cortés. Excomisionado de Paz Miguel Ceballos en Sala de Prensa. Miguel Ceballos hablará sobre su postulación como precandidato a la presidencia de Colombia, sus experiencias como negociador del paro y su nuevo movimiento político Tú, con el que inscribirá su candidatura presidencial y mucho más. Este sábado, 5 de junio, 5 de la tarde. Sala de Prensa por nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Sala de Prensa con Oscar Fernando Cortés. ¿Qué tal, señoras y señores? Le damos la bienvenida a Sala de Prensa. Hoy con un invitado muy especial, una persona muy agradable, una persona que ha sido protagonista en estas últimas semanas en el país. Es politólogo, filósofo, docente y abogado colombiano. Fue viceministro de Justicia a finales del gobierno de Álvaro Uribe y comisionado de paz de 2018 hasta hace muy pocos días en el gobierno de Iván Duque. Estoy hablando del doctor Miguel Ceballos, que nos acompaña hoy en Sala de Prensa. Doctor Miguel, es usted muy amable. Gracias por atendernos. Bienvenido a Sala de Prensa. Muchísimas gracias, Fernando. Un saludo para ti, para todas las personas que siguen Sala de Prensa. Muchas gracias por este espacio. Bueno, doctor Ceballos, por usted hay muchas cosas que hablar, porque usted es una persona que ha sido protagonista de este país en estos últimos 2 meses, básicamente, todo lo que ha pasado con los temas del paro, con todos los temas de la negociación de paz con el ELN, y ahora también como precandidato a la presidencia de la República. Empecemos por estos bloques a hablar de temas interesantes. Hace pocos días usted dejó el cargo de alto comisionado y ahora ha puesto su nombre como candidato presidencial. ¿Qué le nació para eso? ¿Qué pasó ahí? Bueno, Fernando, esto es un tema de muchos años. Va a cumplir 55 años y en estos años yo he venido trabajando en la academia cerca de 30 años, en contacto con los jóvenes, en contacto con los colegas y enseñando cómo se hace una campaña en política. Y un día hablando con mi esposa y mis hijos, dijimos, oiga, y usted, pues chévere que enseñe todo eso, pero ¿por qué no lo pone en práctica? ¿Por qué no le jala? Y esa inquietud empezó a madurar, aún antes de que yo aceptara el cargo del Alto Comisionado para la Paz. Yo era decano de la Escuela de Política de la Universidad Sergio Arboleda, y en ese espacio empecé a tener esa inquietud. Acompañé a mi amigo, y además era profesor de la escuela. Yo era el decano de Iván Duque, él era profesor de Historia Política de las Civilizaciones, y ahí viéndolo a él, digamos, surgir como candidato y después como presidente, pues a uno también se le antoja, uno tiene su corazoncito, y esa es la verdad. Yo tomé la decisión de esta candidatura hace muchos años y vine construyendo no tanto una estructura política, pero sí una estructura como persona humana para tener todo lo que pueda ofrecerle a Colombia, y eso es lo que quiero. Óigame, Doc, cuando uno asesora campañas como periodista o ustedes como politólogos, siempre hemos dicho que uno lo hace muy bien detrás de bambalinas. ¿Lanzarse al ruedo no es muy arriesgado? Pues todo tiene riesgos. La sola vida ya es toda una aventura. Y yo creo que no asumirlos es aquello que sería frustrante. Yo no estaría tranquilo conmigo mismo cada día levantarme sabiendo que puedo ser una opción para los colombianos y no lanzarme por el temor natural en cualquier actividad humana al riesgo. Cuando uno inicia una heladería, si quiere comprar los congeladores, pues para la heladería dice uno, y si tendré plata para pagar la luz para que no se me derritan las paletas. Pues es lo mismo, todo tiene riesgos y hay que asumirlos. Bueno, entremos a algo que es indudablemente el tema más importante del país en este momento. Y usted es un protagonista de ese tema. Su labor como comisionado de paz e interveniente en todo este tema del paro, que inició hace más de un mes ya. Hasta ahora, ¿qué avances se lograron en su gestión como comisionado? ¿Cuáles fueron esos avances? Aparte de esos avances, ¿a dónde cree usted
qué va a llegar esto? Bueno, lo que se refiere al paro, hay muchas aproximaciones para explicarlo. Una dimensión del paro es el Comité Nacional de Representatividad. Esa representatividad no es absoluta. El mismo Comité del Paro con el que tuve yo la oportunidad de interlocutar durante estos últimos 20, 25 días, reconoce que ellos no están representando a todo el país y a todas las manifestaciones. Eso es lo primero que hay que reconocer. Hay un comité del paro que no representa a todas las manifestaciones. Hay otras manifestaciones con las cuales hay que interlocutar y eso es lo que ha venido haciendo el gobierno. A mí, ¿qué me tocó? Yo cuando renuncié el 3 de mayo, ya presenté formalmente mi renuncia el día 4 de mayo, me llamó el presidente, no solo a mí, sino a un equipo de colegas, y nos dijo, hay que sentarse con el comité del paro y buscar avanzar en unos acuerdos. Y tú, Miguel, te pido que lo coordines. Entonces yo dije, pues ya estoy de salida, pero no obstante yo tenía que, por supuesto, cumplir mi labor y lo hice. Y tú me preguntas, ¿hasta dónde avanzaron? Avanzamos hasta la construcción del documento de preacuerdos. Eso fue muy emocionante el día en que lo hicimos, el día que terminamos de redactar los preacuerdos, nos aplaudimos mutuamente y eso fue importante. ¿Por qué? Porque muestra voluntad de encuentro, muestra diálogo y voluntad sobre todo de construir. Ahí dejé yo mi gestión, fue algo que me encargó el presidente, construye un espacio para que nos podamos sentar y lo hicimos durante días, fueron casi 9 días, 20 horas diarias de construcción de confianza, porque si no hay construcción de confianza, no hay construcción. Entonces, en eso estamos. ¿Qué sigue ahora? Importante que las personas que están fuera del contexto del paro y siguen bloqueando vías, pues no lo hagan, porque pues con las del comité del paro, con los representantes del comité del paro, puede que el gobierno llegue a tener unos acuerdos y ojalá los tenga, pero van a haber muchas otras personas con las cuales no hay acuerdos. Entonces ese es el gran reto, que todos los colombianos, no solamente Ceballos o otros líderes, facilitemos los diálogos, porque yo en eso me he pasado la vida y es tendiendo puentes entre personas y creo que es en que todos podemos ayudar. Hay un tema que usted dice y es que no todos los grupos del paro están en uno solo, son varios. Así es. ¿Cómo se coordina tanta gente en un paro tan difícil que ha sido este año? Bueno, a través del gabinete, el presidente lo que hizo en su momento y está funcionando es que designó a varios miembros, a todos los miembros del gabinete de ministros para que estuvieran interlocutando en regiones. Entonces, un ministro estaba encargado del Putumayo, otro ministro estaba encargado del Cauca, otro del Valle, y así ha venido apoyando los diálogos que tienen una característica regional para precisamente poder interlocutar. El ejemplo de Cali es muy importante. Por ejemplo, ahí estaba Lina Arbeláez, la directora del ICBF, estaba también Susana Correa, la del DPS, permanentemente interlocutando en los barrios de Cali. Y yo creo que eso es importante porque todas las personas necesitan reconocimiento, pero también necesitan un interlocutor permanente del gobierno. Y así fue como se trató de llegar a todos los espacios. Hubo momentos muy difíciles de este paro, en Cali especialmente, donde pedían la presencia del presidente Duque. ¿Por qué el presidente Duque no iba a Cali? Bueno, al principio, obviamente, cuando hay mucha crispación y cada presidente pues maneja las cosas como él siente que las debe manejar, en un momento dado el haber ido a Cali hubiese generado de pronto más desórdenes. ¿Por qué? Porque mucha gente tenía una gran crispación con el propio gobierno y mientras unos sectores decían, hombre, vaya a Cali, otros decían, no, no venga a Cali. Entonces, un presidente tiene que medir los momentos. Yo creo que lo hizo bien. Fue una vez en la noche a hacer un consejo de seguridad y después estuvo durante todo un día y ha vuelto y volverá. Yo creo que esas son, digamos, los presidentes van midiendo los momentos porque no solamente tienen que ver una dimensión, sino todas, y un viaje de un presidente en un momento que no sea prudente puede generar mayores conflictos. Y eso creo que fue lo que quiso evitar el presidente Duque. Doctor Ceballos, para una persona que aspira a ser presidente de la República, como dicen por ahí, es un tema muy interesante. ¿Qué experiencia le deja haber estado en las carreteras durante casi un mes con las comunidades indígenas en medio de todo este paro tan dificultoso? Bueno, eso fue una experiencia espectacular. Mire, yo estuve, Fernando, y te agradezco esa pregunta, en el mes de marzo del año 2019, una minga indígena muy larga ahí en las carreteras
la vía panamericana, y por primera vez un gobierno decide sentarse en una mesa de negociación con la minga indígena, pero no dentro de la minga. Esta es la primera vez en que alguien, y en este caso fui yo, le dije a la minga indígena, hombre, sentémonos, pero no bajo la presión de un lugar en el cual no esté plenamente el Estado. Y dijimos, tiene que estar el Estado, tiene que estar la fuerza pública, tiene que estar tu guardia indígena, pero tenemos que estar todas las instituciones en un lugar que no haya presión. Y nos conseguimos una cancha de fútbol que tenía un pequeño cobertizo y ahí negociamos un mes en un lugar en el cual ambos nos sentíamos seguros. La carretera estaba bloqueada, sí, pero ellos y nosotros, las comunidades indígenas y el gobierno, nos sentimos seguros y confiados de podernos sentar y avanzamos y logramos superar esa minga. Y yo he venido trabajando con las comunidades indígenas del Cauca durante 2 años, con ellos, con sus gobernadores, tuvieron la confianza de invitarme a su tierra, a su territorio, y yo creo que he sido un hombre no de escritorio, sino de territorio. Ya regresa Sala de Prensa. Sala de Prensa, siempre en la actualidad de los hechos nacionales e internacionales. Presentamos a todos nuestros seguidores los sucesos más relevantes, acompañados de personajes de Colombia y América Latina. Protagonistas que contextualizan en cada entrevista los hechos más relevantes con profesionalismo y experiencia, haciendo que su opinión crezca, que sea más veraz y edificante. Continuemos informándonos todos los sábados a las 5 de la tarde para conocer con contenido de excelencia y alta calidad las realidades y hechos que son noticia en nuestro país y el mundo. Sala de Prensa, la voz con credibilidad. Vaquero, luzca bien. En Da Vinci Alta Costura te viste como un verdadero hombre de a caballo. Da Vinci Alta Costura. Diseño, corte y confección de uniformes, dotaciones. La verdadera camisa vaquera se la confeccionamos en Da Vinci, calle 10, número 24113. Teléfono 320-486-1637. Da Vinci Alta Costura. Periódico Hoy es Viernes, revista Viernes Cultural y programa Sala de Prensa presentan este sábado 19 de junio el gran especial sobre reactivación económica y hacia dónde va el país después del paro. Avanzando de manera profesional, sólida y con seria difusión periodística en temas de actualidad nacional e internacional, presentamos el especial sobre reactivación económica y hoja de conducción del país después del paro. Sala de Prensa, revista Viernes Cultural y programa Sala de Prensa realizarán este especial el día 19 de junio de 2021 a las 5 de la tarde. Presenta Oscar Fernando Cortés. Sala de Prensa, la voz con credibilidad. Regresamos con Sala de Prensa. Precisamente por esa experiencia, ¿cuál cree usted que es el camino para darle definitiva solución a este paro? Este paro, mira, Fernando, son muchas soluciones y este paro es inédito en la historia de Colombia. Por tanto, yo pienso que la manera de avanzar en las soluciones es desescalando la situación que ha venido escalándose porque ha habido mucha conflictividad, pero también reconociendo que esta es una situación que no está enfrentando todas las ciudades de Colombia, y eso es importante. Hay unas ciudades donde hay más dificultades generadas por bloqueos que otras, y eso muestra el talante de los colombianos. Nosotros reconocemos y entendemos que la gente quiere protestar y quiere expresarse sobre algo, pero también ya estamos todos muy conscientes de que los bloqueos están generando daños en el comerciante pequeño, en el lechero, en el papero, y yo creo que ahí se tiene que desescalar esto, pero de mutuo acuerdo. Y se está logrando. Yo creo que la gente ya se está dando cuenta, nos estamos dando cuenta los colombianos, que tenemos que desescalar esto. Precisamente ese es el problema, que la gente del campo, el sector agrícola, los campesinos más afectados del paro, es la gente que en este momento está anunciando cierres, quiebras. ¿Cómo se va a restablecer al país? Bueno, es que aquí se juntaron dos cosas, la pandemia del COVID
y la pandemia, lo de los bloqueos, y lo quiero decir así, porque es que eso se volvió una pandemia, ya cualquiera atraviesa 2 o 3 llantas y bloquea, y eso no se puede permitir. Acá tenemos que regresar al respeto de la ley y la Constitución, porque esa es la única forma. Y tú me dices, ¿y cómo se soluciona eso? Pues así, como todos los países han solucionado los problemas más grandes de crisis, y ese es mi planteamiento. En mi movimiento que se llama Tú, y se Vamos a llama hablar de Tú, tú. sí, se llama Tú, porque lo más importante para solucionar los problemas no soy yo, eres tú y nosotros. Y yo creo que esa es la mentalidad que hay que cambiar, porque la gente, pues con toda razón dice, ah, es que el gobierno, y es que el Congreso, y es que la Corte, pues sí, eso es verdad, pero y es que yo ¿qué voy a hacer? Entonces mi planteamiento y mi movimiento se llama Transformando y Uniendo, y tiene la palabra tú, precisamente por eso, porque si nosotros no nos metemos en el cuento, pues difícilmente lo podemos solucionar. Y ese es el planteamiento de mi campaña. Ya vamos a hablar de la campaña y ya hablamos de tú. Vale. No, doctor No, yo Ceballos, estoy hablando de todo el rato. ya hablamos de tú, pero hay otros temas también interesantes desde su trabajo como comisionado de paz, aparte de todo este conflicto tan complicado que se ha presentado con el paro. Usted también le solicitó al Papa Francisco y al secretario general de Naciones Unidas que fueran facilitadores del diálogo con el ELN. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo queda desde su cargo el tema con el ELN? Bueno, eso fue apasionante, Fernando. La misión que establece la ley para el Alto Comisionado para la Paz es buscar, o más bien verificar, la voluntad real de paz de un grupo armado. Y eso no es fácil. ¿Por qué? Porque pues el ELN, cuando comenzamos el gobierno, tenía una mesa con el gobierno y yo conversaba con ellos, pero después del atentado en el que murieron 22 jóvenes inocentes en la Escuela General Santander, la cosa se puso muy dura y muy difícil. Pero yo tenía que cumplir mi deber y seguir buscando esos espacios. No lo podía hacer directamente porque pues era legitimar mucha de la barbarie que ha cometido el ELN, pero eso no quiere decir que no lo podía hacer indirectamente. Y usted se va a reír, busqué al nuncio apostólico. El nuncio apostólico es el representante del Papa en Colombia. Entonces yo dije, pues yo lo voy a buscar. Entonces cogí mi celular y busqué nunciatura apostólica. ¡Tin! Y ahí encontré el teléfono y lo llamé a un teléfono fijo. Entonces me contestó una religiosa. Yo le dije, yo soy el alto comisionado para la paz, y ella pensó que yo le estaba tomando el pelo. Entonces me dijo, sí, deme su teléfono, señor. Y yo le doy el mensaje al nuncio. Y pues a los 10 minutos me llamó el nuncio. Me dijo, ¿usted es doctor Miguel Ceballos? Y yo le dije, sí, señor nuncio. Entonces le dije, no, pues muchas gracias por llamar. ¿Qué necesita? Y yo le dije, no, necesito hablar con usted. Y a los 2 segundos que yo le dije eso, me dijo, lo espero en mi casa. Y ese mismo día comenzó esta aventura maravillosa. Yo le dije al nuncio las ideas que teníamos desde el gobierno, mucho de la iniciativa de Miguel Ceballos, y ahí empezamos a construir ese espacio que se convirtió en un diálogo indirecto, exploratorio, en el cual después participó nada menos y nada más que la ONU. Entonces, esta es la primera vez en la historia de Colombia que sucede eso, sin que el gobierno sacrificara ni tuviese que renunciar a las condiciones que son válidas y son justas, y es que dejen de secuestrar y que liberen a los secuestrados y dejen de cometer actos criminales. Pues dimos el paso y eso se convirtió en una muy buena experiencia que no tiene por qué parar. La persona que me sucede en el cargo tiene todo listo para que si quiere avanzar, lo puede hacer. En ese caso, sé que el Santo Padre y la ONU siguen en la plena disposición de facilitar cualquier futuro espacio que se pueda generar. Ese es un tema interesante, doctor Ceballos. ¿Por qué? Bueno, primero, las ayudas internacionales, las facilitaciones de otros países, pues deben venir con un antecedente que fue el de la negociación con la FARC. Y eso ha dejado, digamos, un camino expedito para que haya una confianza, asumo yo, con los otros países y gente facilitadora. Pero, ¿dónde está el punto de quiebre con la negociación del ELN para lograr llegar a un acuerdo de paz? La dificultad, Fernando, y ahora lo digo con más tranquilidad estando fuera del gobierno, es que el ELN tiene que ponerse de acuerdo internamente. Ahí hay muchas líneas, muchas tendencias, están los que viven en Venezuela, están los que viven en Cuba, y ellos necesitan hacer algo que ellos mismos llaman un congreso. Y el congreso, ¿por qué es importante para ellos? Porque es la instancia máxima de decisión. El último congreso lo hicieron en el 2015 y no han vuelto a hacerlo. Yo creo que
la primera decisión que tiene que tomar el ELN es decir, vamos o no a negociar. Si el Congreso dice que no quiere negociar con este o con un futuro gobierno, pues que es una decisión y el país tiene derecho a conocerla. Pero si dicen que sí quieren negociar, es importante que el país lo conozca. Y lo digo por una razón, y es que en el último Congreso del 2015, Fernando, ellos decidieron que la negociación con un gobierno, cualquiera que fuera en ese momento era el del presidente Santos, iba a ser parte de una táctica, ni siquiera de una decisión de fondo. Entonces yo creo que ahí es donde está el quid. Si el ELN quiere dar el paso, tiene que tomar la decisión y hacerla pública. Y ojalá sea pronto, ¿no? Pero rapidito, sí señor. Doctor Ceballos, no solamente es el ELN, Colombia ahora tiene una cantidad de células de gente que está detrás de algunas causas haciendo cosas indebidas. Estos ya son tomados como grupos, digamos, violentos, grupos nada que ver con causas para negociar políticamente, Así es. sino combatiéndolos con la justicia. Sí, pero yo abrí un espacio que les da un chance para que individualmente se salgan de esos grupos. Uno no se puede sentar a hacer una negociación de carácter político con Otoniel, que es el del Clan del Golfo, ¿cierto? Pues no tiene una estructura política y un planteamiento, pero sí tiene que darle la oportunidad de que cada uno de los miembros del Clan del Golfo pueda salvar sus vidas, pueda preservarlas. Y en ese sentido, presidente Duque, en una propuesta que le hice yo, aceptó y tuvo mucha grandeza y fue firmar un decreto que permite precisamente que haya una desmovilización de carácter individual, un paso a la legalidad de carácter individual, y eso está funcionando. Entonces, por un lado, no se puede hacer una negociación colectiva porque no hay lugar a ello, porque no son un grupo que tenga carácter político, pero sí se puede crear una ruta para que ellos dejen la ilegalidad uno a uno. Es una ruta individual y está funcionando muy bien a través de un decreto que se firmó en junio del año pasado. Ahora sí hablemos de política. Vamos a empezar por varios temas. El primero, hubo digamos, un aguacero político en el tema de su renuncia como comisionado, y esto lo lideró el Centro Democrático. Lo tildó como desleal. ¿Por qué? Bueno, el Centro Democrático tiene un gran problema y es que me tildó como desleal a través de un comunicado que no firmó nadie. Decía Centro Democrático y ya, ¿cierto? Y ninguno de los miembros del centro salió a el vocero de ese comunicado. Y el comunicado decía que yo era desleal porque había señalado al presidente Uribe de no haberme consultado, no en una, sino en dos ocasiones, unos contactos que él tuvo con miembros del ELN, el primero a través de un emisario que envió a La Habana sin mi permiso, porque pues eso está así, la ley establece que debe haber un permiso para poder entablar cualquier tipo de aproximación con un grupo armado. Pues bien, el presidente se saltó ese pedacito. Y el otro fue que tuvo contacto en su casa en Río Negro, como él mismo lo reconoció en una entrevista que hizo a la revista Semana, el presidente Uribe, se reunió en su casa con Juan Carlos Cuellar, quien era un gestor de paz del ELN. Eso molestó mucho a algunos del miembro del Centro Democrático que vieron una entrevista mía en el periódico El Tiempo con Marisabel Rueda, en la cual yo dije eso y que eso me había generado una incomodidad y eso les pareció una deslealtad, pero no les pareció deslealtad que su propio jefe natural, que es el presidente Uribe, no los hubiera contado que él estaba teniendo contactos con el ELN, cosa que ellos me critican a mí, pero pues es una crítica absolutamente absurda porque mi trabajo era ese y mi obligación legal era tener esos contactos. Entonces yo ahí sí no entendí nada. Yo lo que veo es una gran incoherencia y una gran distancia entre el partido y su partido, que sabe que su jefe natural está teniendo contactos con el ELN. Doctor Ceballos, usted sí me puede contar la chiva. ¿Hay un distanciamiento entre Álvaro Uribe y el presidente Duque? El presidente Duque no es un hombre de rencores, y ustedes lo han visto. Quien ha podido generar ese distanciamiento de comentarios ha sido Uribe, no Duque. Duque es un hombre leal, es un gran amigo, yo lo puedo decir porque lo he vivido, pero obviamente el presidente Uribe hace política y en la política se toman distancias de acuerdo con posiciones
que se tienen que tomar porque las personas piensan que los otros de pronto no están haciendo las cosas como deben. Y eso es lo que ha pasado. Yo creo que el presidente Uribe ha sido muy crítico del gobierno del presidente Duque. No ha querido, obviamente, generar una ruptura o una enemistad, pero obviamente no ha sido un presidente, o más bien su partido no ha sido un partido que fuera de las votaciones en el Congreso, que han sido de apoyo, no ha sido un apoyo real en la política pública, y no solamente en el apoyo a las políticas, sino en el diseño. Uno se ha visto este Congreso, y no solamente lo digo por el Centro Democrático, sino por muchos partidos, como no haciendo la tarea, porque es que si hubiese verdadera representación, Fernando, en el Congreso de los intereses de los colombianos, no habría marchas. No tendría por qué haber marchas, no tendría por qué haber bloqueo. Si los congresistas estuvieran haciendo su trabajo, estarían captando los intereses de la gente y llevándolos a las instancias donde deben resolverse, no en las calles. Ya regresa Sala de Prensa. Sala de Prensa, siempre en la actualidad de los hechos nacionales e internacionales. Presentamos a todos nuestros seguidores los sucesos más relevantes, acompañados de personajes de Colombia y América Latina. Protagonistas que contextualizan en cada entrevista los hechos más relevantes con profesionalismo y experiencia, haciendo que su opinión crezca, que sea más veraz y edificante. Continuemos informándonos todos los sábados a las 5 de la tarde para conocer con contenido de excelencia y alta calidad las realidades y hechos que son noticia en nuestro país y el mundo. Sala de Prensa, la voz con credibilidad. Vaquero, luzca bien. En Da Vinci Alta Costura te viste como un verdadero hombre de a caballo. Da Vinci Alta Costura. Diseño, corte y confección de uniformes, dotaciones. La verdadera camisa vaquera se la confeccionamos en Da Vinci, calle 10, número 24113. Teléfono 320-486-1637. Da Vinci Alta Costura. Periódico Hoy es Viernes, Revista Viernes Cultural y programa Sala de Prensa presentan este sábado 19 de junio el gran especial sobre reactivación económica y hacia dónde va el país después del paro. Avanzando de manera profesional, sólida y con seria difusión periodística en temas de actualidad nacional e internacional, presentamos el especial sobre reactivación económica y hoja de conducción del país después del paro. Sala de Prensa, Revista Viernes Cultural y programa Sala de Prensa realizarán este especial el día 19 de junio de 2021 a las 5 de la tarde. Presenta Oscar Fernando Cortés. Sala de Prensa, la voz con credibilidad. Regresamos con Sala de Prensa. Y es posible que haya una gran renovación en el Congreso en las próximas elecciones. Ojalá, A propósito, ojalá, y mi movimiento va a presentar listas regionales también. ya me cuenta, ya vamos para allá. Doctor Ceballos, ese alejamiento entre Uribe y Duque es lo que tal vez ha hecho bajar de manera tan vertiginosa al Centro Democrático en las encuestas en el tema de imagen. Yo creo que lo que ha hecho bajar en las encuestas, sí, en parte es la falta de coherencia, más bien, Fernando, porque cuando hay un partido que se llama Partido de Gobierno, pues se la juega por su presidente. No se la juega por un lado apoyarlo y por el otro lado criticarlo. Yo creo que la incoherencia es lo que más le molesta a la gente. Y cuando el Centro Democrático habla de deslealtad, tendría más bien que hacer un acto de contrición consigo mismo y decir si no está siendo desleal. Y eso a la gente le molesta. Bajar en las encuestas es cuando la gente le pierde el cariñito al movimiento político y le pierde la confianza. Muy seguramente eso es lo que pasa, ¿no? Y han habido muchas fricciones al interior del partido que han sido muy notorias, ¿no? También esas divisiones se ven, pero pues ellos tienen que solucionarlas. Y en el otro tema es la necesidad de reconocer la importancia de que aquí hay otras personas como yo que pensamos distinto y que no tenemos que pensar de una manera rígida. Ese ha sido el problema de muchos movimientos. Las FARC en su momento pensaban que toda la gente que estaba en su movimiento tenía que pensar como el comandante, y eso no es posible porque hay una cosa fundamental, y ese quiero, Fernando, sea mi legado si yo llego a ser beneficiado por el voto de los colombianos, y es que seamos libres. Cuando un país deja de ser libre, empiezan los líos. Cuando empieza
el tema de que Petro le dice a uno cómo tiene que pensar, no, estamos fregados. O Uribe le tiene uno que le dice cómo tiene que pensar, estamos fregados. Ni Petro ni Uribe, tú, y así se llama mi movimiento, tú eres el importante acá. Tenemos que pasar de la política del yo, el Superman, a tú, que tienes que colaborar en la construcción del país. ¿Eso quiere decir que los temas de los caudillismos en Colombia están a punto de acabar? ¿Podría haber una renovación política? Pues yo creo que sí, los ismos nos han dado mucha guerra, y lo digo literalmente. En una época, entonces, si usted no era o pastranista, o más recientemente uribista, o duquista, o gavirista, pues entonces no tenía derecho ¿O a pensar. petrista? O petrista, pero todavía más. Entonces no tiene derecho a pensar, hombre, piense usted, o más bien usted no, sino tú. Por eso es que yo pensé en el tú como nombre de mi movimiento. Hablemos de tú a tú. Así se llama su movimiento. Es el movimiento social. ¿Qué es tú y por qué el nombre? Bueno, tú quiere decir dos cosas, transformar y unir. Yo creo que el país se necesita en este momento transformarse, pero no separado. Hay que unirnos en la diferencia, por supuesto, y por eso el logo de tú, que tiene unas rayitas diferentes, se los voy a mostrar acá. Este es el logo del movimiento, es un color morado y es una letra. Ya lo vamos a ver también en pantalla. Sí, si se puede, está bien, yo lo puedo compartir. Sí, claro, ya lo vamos a ver, claro que sí, lo vamos a ver en pantalla. Usted me da... Para que la gente conozca el logo de tú. Exactamente, y por qué se llama tú. Y además me gustó mucho que hablemos de tú a tú. Es que de tú a tú está bien. De tú a tú se puede hablar. Hablemos Esa de es. tú a tú, pero por supuesto. Esa es. Estamos ya observando acá, no hay problema. Mientras usted me va contando otras cosas. Claro. Por ejemplo, ¿usted qué cree que es lo que necesita Colombia como politólogo que es desde la política? Bueno, Colombia necesita que la política sea entendida no como algo lejano, por eso el tú. El tú tiene que ser una toma de conciencia del reconocimiento del otro. El movimiento se llama Transformando y Uniendo a Colombia. Pero el tú tiene dos objetivos. Uno, hacerte sentir a ti que puedes participar en la transformación por una razón, Fernando. Uno puede decir de 1000 maneras y puede hacer 1000 leyes diciendo que hay que transformar a Colombia, pero si la persona no siente que ella se transforma, eso va a ser muy difícil. La forma de transformar un país es transformarse uno mismo, porque los países no son entes etéreos que andan por ahí caminando. Los países son personas y, por supuesto, esas personas son las que deben transformarse. En ese sentido, la propuesta política también es una propuesta filosófica profunda y es pasar de la política del yo a la política del tú. Y en ese sentido, participar todos. Ese es el planteamiento. Usted se va a enfrentar a una campaña en estos minutos que nos quedan ya de programa, que ha sido una charla muy interesante. Va a enfrentarse, como hablamos, de caudillistas y de personajes políticos, algunos. El caso de Gustavo Petro, ¿cuál es su opinión de Gustavo Petro? Pues Gustavo Petro entiendo que todavía no es candidato, él es senador. Entonces cuando sea candidato yo opinaré. Porque por ahora probablemente lo sea. Pues es que sí, pero es que él es un senador de la República. Yo ya soy un candidato. Entonces cuando él sea candidato pues me referiré a él. Por ahora es senador y tiene que responder como senador. Entiendo. Chévere que dé una informe al país de su gestión como senador, porque yo ya no sé si él está pensando que ya es candidato o senador. Tengo una gran confusión, Fernando. Entonces yo sí creo que Petro primero tiene que decirnos, a ver, ¿usted es senador? Muéstreme la rendición de cuenta, cuántos proyectos de ley ha propuesto, cuántos ha pasado, por cuántos ha defendido y qué ha hecho como senador. Ya cuando él explique qué ha hecho como senador, pues miramos a ver si es candidato. ¿Ha escuchado usted a Rodolfo Hernández, el exalcalde de Bucaramanga, que ya es candidato oficial a la presidencia? A veces sí, tiene ideas muy interesantes, tiene propuestas y mire, yo quiero acá no compararme con nadie. Porque cuando uno se compara con alguien, Fernando, es porque quiere de alguna manera ser como la persona. Como esa persona. Exactamente. Entonces, todo es bienvenido. Los debates, bienvenido. Y aquí yo creo que le voy a hablar de tú a todas las personas que vayan a competir. ¿Por qué? Porque también los voy a reconocer y los voy a respetar y espero que ellos también lo hagan conmigo. De tú a tú, Germán Vargas Lleras. Germán Vargas Lleras, a él a veces le cuesta hablar de tú,
pero por la vaina cachaca, bogotana. Pero yo estoy seguro que si él se va a lanzar, porque no sabemos, pues hombre, hablamos de tú a tú, ningún problema. Doctor Ceballos, ha sido una charla muy interesante. Vamos a seguir hablando. Usted nos va a seguir contando con su tiempo, cómo avanza su Todas campaña. las veces que ustedes quieran, me encanta tener comunicación contigo, con la gente del Casanare, me decías, Boyacá, Cundinamarca, todo lo que cubre tu noticia. Santander. Santander, importantísimo. Todas las veces que ustedes lo quieran y conversamos de tú a tú. Antes de finalizar, hace pocos días se cayó la moción de censura del ministro de Defensa, que trabajó con ustedes mancomunadamente. ¿Cómo le pareció esa decisión del Congreso? Pues es del Congreso. Yo creo que hay que preguntarle al Congreso en ese sentido. Y yo ya tengo la libertad para decir que el Congreso, hombre, tiene que hacer más la tarea. No hubiera tanto molestia en las calles si la hicieran. No me quiero despedir sin mostrarle el tú. Este es el tú. Y ese tú es muy, muy interesante porque la U y la T no son iguales, tienen una diferencia, pero están unidos en la diferencia. Yo creo que eso es lo importante, tener diferencias, pero poder unirnos en la transformación de Colombia a través de tú. Claro que sí. Doctor Miguel Ceballos, es usted muy amable. Gracias por acompañarnos hoy en Sala de Prensa y gracias por ilustrarnos un poco sobre todo lo que ha sido este proceso tan importante del paro, el proceso con el ELN y ahora hablando de tú a tú con la campaña presidencial. Muchísimas gracias, Fernando. Un saludo para Sala de Prensa y para todos los que te siguen. Buen día. Igualmente es el doctor Miguel Ceballos en Sala de Prensa. Excomisionado de Paz Miguel Ceballos en Sala de Prensa. Miguel Ceballos hablará sobre su postulación como precandidato a la presidencia de Colombia, sus experiencias como negociador del paro y su nuevo movimiento político Tú, con el que inscribirá su candidatura presidencial y mucho más. Este sábado, 5 de junio, 5 de la tarde. Sala de Prensa por nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Sala de Prensa con Oscar Fernando Cortés.